El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, aseguró que este pleno trabaja de manera ardua para garantizar que los procesos electorales del 2024 se realicen con transparencia. Jaques Liranzo dijo que el órgano apuesta al fortalecimiento de la democracia a través de unas elecciones ejemplares como parte del centenario del órgano de comicios. Asegurando el carácter personal, libre, directo y secreto del voto. De igual forma seguiremos apostando al fortalecimiento del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero sobre todo, esta gestión seguirá cimentada en la transparencia, el fomento de la participación, la inclusión, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. Tanto Jaques Liranzo como el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho, dieron garantías de que velarán por el fiel cumplimiento de la recién modificada ley del régimen electoral. Esta Junta Central Electoral, a través de su Dirección de Fiscalización y Control Financiero, será estricta en la fiscalización del financiamiento tanto público como privado, en el cumplimiento de los topes y sobre los ingresos espurios. Que tanto la Junta como nosotros estamos en la mejor disposición y capacidad de recibir los resultados del proceso eleccionario. Fíjense que en el caso del tribunal se le amplió su competencia. El Pleno de la Junta Central Electoral encabezó la celebración de una Eucaristía oficiada por Monseñor Francisco Osoria. En este escenario, representantes de los partidos políticos aprovecharon externar su preocupación por el financiamiento ilícito y la campaña a destiempo. La Junta sí debe emplearse más a fondo, con más fuerza, con más ahínco, en regular los procesos que ya se iniciaron de campaña y que no deben de ser propios. Aquí hay partidos políticos que ya han electo sus candidatos presidenciales al margen de la ley y de los plazos de ley. Y la Junta debe tener hacer un esfuerzo mayor en regular los procesos, los tiempos y los gastos de campaña. Las situaciones que se están presentando ponen en evidencia que definitivamente hay un problema de fondo en el financiamiento. Primero, porque ha salido a relucir que tanto para las primarias del 19 como para las elecciones del 20 hubo un uso abusivo de recursos públicos. Y segundo, porque se ha detectado que el narcotráfico se infiltró en el proceso. Deben los partidos políticos y la sociedad tratar de disminuir la posibilidad de que fondos no lícitos penetren a la campaña electoral. Como parte de los actos, la Junta Central depositó una ofrenda floral en el altar de la patria y realizó una audiencia solemne en la sede de la institución, en la que resaltó los avances del órgano electoral. Dirigentes de la Fuerza del Pueblo calificaron como sesgada la encuesta Gallup, que da un 53.3% al presidente Luis Abinader en intención de voto frente a un 26.1% del expresidente Leonel Fernández. Los militantes del Partido Verde consideran que es contradictorio el hecho de que muchos de los consultados valoren de manera negativa la ejecución del gobierno en materia económica y social. Sin embargo, critican que esto no afecta la imagen del primer mandatario. Porque debieron analizar también si la población dice que más del 60% está inconforme con la gestión de gobierno, más del 60% está preocupado por los temas de inseguridad ciudadana, la inflación. Entonces, ¿cómo es posible que le va a dar ese porcentaje? Pero hay un dato más importante todavía. Ellos admiten que el 77% de los encuestados son PRMistas. Si encuestan el 77% de cualquier partido, evidentemente que va a dar la mayoría. Yo quiero que me expliquen ellos en un idioma donde el pueblo dominicano pueda entender cómo es posible, en consecuencia, que con unos resultados de apreciación tan nefastos para el gobierno dominicano como el que da la misma encuesta, el presidente Luis Abinader aparece entonces con un 48% de intención de voto. De acuerdo a la encuesta dominicana Gallup, si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 54.1% de la población votaría por el Partido Revolucionario Moderno, el 23.0% por la Fuerza del Pueblo y el 14.7% por el Partido de la Liberación Dominicana. De su lado, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana reaccionaron a los resultados de la encuesta Gallup, que sitúa al presidente Luis Abinader en la preferencia del electorado
con un 53.3%. De su lado, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana reaccionaron a los resultados de la encuesta Gallup, que sitúa al presidente Luis Abinader en la preferencia del electorado con un 53.3%. Los dirigentes PLDistas cuestionaron el sondeo de la firma, donde según los resultados, Abinader ganaría las elecciones presidenciales del 2024 en primera vuelta, con un 56%, frente a los candidatos Leonel Fernández, que obtendría un 25.6%, y Abel Martínez un 13.1%. Hay varios de los escenarios que dan 107%, 108%. Entre otras incongruencias. Entonces, vamos a verla bien. Hay encuestas que dicen que estamos en una posición y otras en otra. Yo no quiero necesariamente entrar descalificando una o alabando otra. En política falta un año. El recién pasado martes, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tenía pautada una reunión ordinaria con 4 excusas formales de sus miembros, el presidente de la organización política Danilo Medina, Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Por el momento, en el Congreso hay legisladores que no encuentran razones para que el diputado PRMista Sergio Moya sea despojado de su inmunidad parlamentaria a pesar de los hechos que se le imputan en el caso Calamar. Que no se está negando, la Cámara no se niega, porque siempre la inmunidad es de la Cámara. Por los servicios que tiene que brindar el legislador. Pero eso es lo que hay que hacer, sobre denuncia, investigar, porque hasta ahora es inocente. Hay que esperar el desenvolvimiento, el desarrollo de los acontecimientos para saber hacia dónde se encamina la solicitud que hace el representante de la sociedad, en este caso la Procuraduría General de la República. Y es que, a pesar de la fortaleza establecida en la narrativa criminal del Ministerio Público en contra del legislador, sus compañeros alegan que la designación del juez Napoleón Esteves Lavadier no es suficiente para que sea declarado culpable. No es necesario despojarle de su inmunidad parlamentaria porque tú no puedes sacar a un miembro del Congreso por una simple acusación. Hasta que no haya un envío a juicio o una declaratoria de culpabilidad, no debe ni tiene que despojarse de su inmunidad parlamentaria. Aunque hay precedentes en el despojo de inmunidad parlamentaria en otros casos, el diputado por la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, entiende que señalar a Gori en el caso Calamar podría correr la misma suerte de otros casos en el que han sido vinculados algunos congresistas. Sin embargo, un año después, el órgano persecutor todavía no los ha hallado culpable. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que otros casos que se ha acusado de cosas están natimuertos. Ni siquiera se le ha vuelto a notificar. Ayer hablé con uno de los legisladores anteriores que había pasado por un proceso similar y después del escándalo ni siquiera se le ha vuelto a notificar para visitar al juez. Nada más. Como argumento, mencionaron el expediente Falcón, donde supuestamente se incluye al diputado Héctor Félix. Sin embargo, 2 años después de la operación nadie lo ha citado. Realmente es una situación que me ha estado comiendo y que me ha estado pullando con cuchillos de palo cada vez que yo oigo que un medio menciona el nombre de Pirrín. Sin embargo, en la justicia nada ha habido que ver con Pirrín. ¿Tú no tienes nada que ver con la justicia? Nada que ver con la justicia, porque simplemente se mencionó mi nombre, pero hace 2 años de eso y nunca me han llamado para nada. El juez Esteves Lavadier fue el mismo que conoció el caso del también diputado Sadoki Duarte, encontrado culpable de ultraje y violencia contra la autoridad pública. También es el mismo juez especial escogido para interrogar a los legisladores del caso Falcón y los de Calamar. En otro tema, los feminicidios se han convertido en una de las manifestaciones más extremas de la violencia hacia la mujer en el país, situación que deja en la orfandad a menores de edad que en muchos casos están presentes en la escena del crimen. Tenemos programas también de asistencia permanente y de acompañamiento psicológico a esas familias y a esos niños que han pasado por una situación tan lamentable como un feminicidio. Ellos necesitan acompañamiento porque de ese trauma no se salen.
La ministra de la Mujer asegura que trabajan para tener estadísticas más exactas sobre los casos de feminicidios donde los hijos quedan con pérdida irrecuperable. Cuando llegué al ministerio fue de la primera pregunta que hice. Tenemos las estadísticas de cuántas niñas, niños, adolescentes han quedado en la orfandad producto de un feminicidio. Me encontré con que no se tenía, pero hemos iniciado inmediatamente una labor de identificarlo para asegurar que puedan recibir todo el apoyo que necesitan para su desarrollo. La violencia contra la mujer en algunos escenarios provoca que los menores de edad pierdan a sus dos padres al mismo tiempo, en los casos donde la mujer era la víctima y su pareja o expareja sentimental el victimario. Aquí en el INAIPI todo el mundo sabe que el servicio que se brinda es principalmente realizado por mujeres, porque se trata de la atención a niños y niñas de la primera infancia que requieren de ese cuidado maternal, de ese cariño, de esa atención y de esa protección de que nada. La ministra de la Mujer y la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia fueron abordadas en torno al tema durante la firma de un acuerdo para priorizar la atención y la asistencia a los hijos de las mujeres víctimas de la violencia. En nuestro resumen internacional, las graves inundaciones en algunos condados al sur de Florida provocaron que varias instituciones, incluidos los centros escolares y uno de los principales aeropuertos de ese estado norteamericano, cancelaran sus actividades como medida de precaución tras el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Unas 170 personas resultaron muertas, entre ellas 19 niños y decenas de heridas, en un bombardeo del ejército birmano contra una multitud que asistió a un acto de la oposición en la región noroccidental de Sagaing. El hecho es calificado como el ataque más cruento del régimen militar del que se tiene registrado desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. El bombardeo fue ordenado por el líder de la junta golpista, el general Min Aung Hlaing, quien había advertido que aplacaría con firmeza toda resistencia. La masacre ha sido condenada por la comunidad internacional, mientras la resistencia ha solicitado medidas contra el régimen militar y que se ha sometido a la Corte Penal Internacional. Al menos 4 bomberos fallecieron y casi una decena más resultaron heridos en un incendio de grandes dimensiones registrados en una fábrica textil en la ciudad portuaria de Karachi, al sur de Pakistán esta semana. La tragedia ocurrió luego que las llamas debilitaran la estructura, lo que provocó el derrumbe del edificio, quedando los bomberos que sofocaban un incendio debajo de los escombros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró estar preocupado por la filtración de los documentos secretos del Departamento de Defensa de su país, aunque no por el contenido de esos archivos clasificados. Biden manifestó que el Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia estaban realizando una investigación a gran escala. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping. Lula aseguró que su país está de vuelta en la escena internacional en el inicio de un viaje de Estado a China para tratar importantes temas como la guerra en Ucrania y de acuerdos comerciales millonarios para una serie de inversiones. El gobierno noruego expulsó 15 miembros del personal de la Embajada de Rusia en Oslo, a quienes acusa de espionaje. La ministra de Asuntos Exteriores noruega afirmó que su país no permitirá que oficiales de inteligencia rusos espíen esa nación bajo cobertura diplomática. Los 15 diplomáticos que deberán abandonar el país a la mayor brevedad se unen a otros 3 que habían sido expulsados en abril del año pasado bajo la misma acusación. Este ha sido su resumen semanal de noticias con Juan Laurencio.